Hay algo que se está repitiendo cada vez más en la industria: juegos que se anuncian, revientan internet durante días y luego desaparecen durante años como si nada. Y lo curioso es que no hablo de proyectos pequeños, hablo de nombres grandes, de sagas míticas y de ideas que prometían cambiarlo todo. Y empezamos el vídeo con Kingdom Hearts 4, que lleva casi 4 años desde aquel tráiler que nos dejó con Sora en Quadrantum. Y es que lleva anunciado desde el 10 de abril del 2022, así que a fecha de hoy han pasado casi 4 años desde que Square Enix lo hizo oficial. Y lo raro no es solo el tiempo, sino el silencio. Porque no estoy hablando de un juego que desapareció del todo, sino de uno que sigue vivo pero del que apenas han soltado migas en años. La sensación que da es bastante clara. Square Enix enseñó Kingdom Hearts 4 demasiado pronto. Lo presentó con ese tráiler de Sora en Quadrantum, dejó a la gente con la cabeza volada y desde entonces ha ido jugando a la clásica carta del ya hablaremos cuando toque. De hecho, en 2025, cuando cancelaron Kingdom Hearts Missing Link, la propia compañía aprovechó para recalcar que Kingdom Hearts 4 seguía en desarrollo, pero sin fecha, sin ventana y sin una demostración potente que realmente calmara a la gente. O sea, básicamente nos dijeron: tranquilos, que sigue existiendo, pero no te enseña nada que te quite la ansiedad. Y es que Kingdom Hearts es una saga complicadísima de gestionar, no solo por el desarrollo técnico, sino por todo lo que arrastra a nivel narrativo, expectativas y planificación. Además, Kingdom Hearts 4 iba a estar conectado con Missing Link, y al cancelarse ese proyecto es bastante posible que parte de la hoja de ruta se haya tenido que reorganizar. No significa que Kingdom Hearts 4 esté en problemas graves, pero sí puede haber sido obligado a recolocar piezas, y eso, en una saga tan enrevesada como esta, no es precisamente poca cosa. Y ahora pasamos a Intergalactic, que lleva anunciado desde el 12 de diciembre de 2024, cuando Naughty Dog lo presentó oficialmente como Intergalactic: The Heretic Prophet, así que a fecha de hoy lleva algo más de 1 año y pico anunciado. No son muchísimos años como en otros casos eternos, pero sí el tiempo suficiente para que ya exista esa sensación de vale, lo enseñasteis fuerte, ¿y ahora qué? Además, el propio estudio dejó claro que llevaban trabajando en él desde el 2020, o sea que internamente sí llevan bastante tiempo cocinándose. La razón de que se sepa tan poco es bastante simple. Naughty Dog lo anunció para decir: este es nuestro próximo gran juego, pero no para arrancar todavía una campaña larga de información. En el post oficial fueron bastante claros, presentaron el mundo, la protagonista, el tono, el compositor y poco más, y luego básicamente dijeron que toca volver al trabajo y que ya enseñarían algo más adelante. También hay que tener en cuenta otra cosa: la propia página oficial de PlayStation sigue tratándolo como un juego en desarrollo, sin fecha, sin ventana de lanzamiento y sin una batería seria de novedades públicas. Sí, sabemos que va de Jordan a Moon, una cazarrecompensas atrapada en Sempiria, pero más allá de esa base, Naughty Dog está guardándose casi todo. Incluso en el 2025 la única señal extra fue un pequeño guiño metiendo la chaqueta de Jordan como skin en The Last of Us Parte 2 Remaster, nada que realmente calmara el hambre de información. Y cuando parece que no puede ir esto más allá, aparece Light Not Fire, que en poco más de 2 años ya ha conseguido esa vibra de juego que lo petó en su anuncio y luego se metió en una cueva. Light Not Fire lleva anunciado desde diciembre de 2023, concretamente en los Game Awards de ese año, y han pasado algo más de 2 años. No son 6 o 7, pero sí el tiempo suficiente como para que mucha gente ya empiece a pensar que el juego está medio evaporado. Y la realidad es que esa sensación tiene bastante sentido. El problema no es solo el tiempo, sino el silencio. Hello Games lo presentó con un tráiler potentísimo, con dragones, exploración, supervivencia y ese concepto de un planeta de tamaño Tierra, que sonaba gigantesco. Pero después de ese golpe inicial, la información oficial ha sido mínima. La propia web del estudio sigue describiéndolo de forma muy general, sin fecha de lanzamiento, sin ventana clara y sin ningún desglose serio de sistemas, progreso o estado real del proyecto. ¿Y por qué pasó? Pues porque huele a juego enseñado muy pronto. Hello Games seguramente quiso poner la bandera en el mapa, generar ilusión y dejar claro que su siguiente gran cosa existía. Pero entre medias han seguido dando soporte muy fuerte a No Man's Sky, con nuevas actualizaciones incluso en 2025. Y eso hace pensar que Light Not Fire se está cocinando en segundo plano, sin prisa por enseñarlo hasta que tengan algo mucho más sólido.
Algo parecido a lo que pasa con Beyond Good and Evil 2, que directamente juega en otra liga, porque estoy hablando de casi 2 décadas desde su primer anuncio, eso es otro nivel. Y es que este es el ejemplo perfecto de juego que parece vivir atrapado en una dimensión rara, porque sí, lleva anunciado desde el 2008, así que han pasado 18 años. Ahora bien, el gran regreso, el que hizo que la gente dijera, vale, ahora sí esto va en serio, fue en el E3 del 2017, así que desde ese reanuncio ya van casi 9 años, y aún así, seguimos prácticamente igual, sin fecha, sin gameplay reciente potente y sin una idea clara de cuándo demonios va a salir. ¿Y por qué pasó esto? Porque el juego lleva arrastrando un desarrollo complicadísimo. Ubisoft quiso venderlo como algo gigantesco, ambicioso, casi descomunal, con exploración espacial, mundos enormes y un nivel de escala que sonaba brutal. El problema es que una cosa es enseñar una visión y otra convertir eso en un juego real. De hecho, tras su reaparición en 2017, se llegó a decir que estaban prácticamente en día cero del desarrollo real, o sea que lo enseñaron cuando aún quedaba una barbaridad de trabajo por delante. Luego se fue acumulando de todo, cambios internos, silencio larguísimo, problemas de dirección, salidas de Michel Ancel, incluso el fallecimiento del director creativo Emily Morley en 2023. Y claro, cuando uno de esos golpes hace que un proyecto así se vuelva todavía más inestable. Lo curioso es que Ubisoft sigue insistiendo que no está cancelado. En 2024 volvió a decir que seguía en desarrollo, y en enero de 2026, en plena reestructuración interna, confirmó otra vez que el juego seguía vivo y que seguían siendo prioritarios. Pero claro, eso ya no emociona tanto. La gente quiere verlo de verdad. Siguiendo en esa línea, tenemos casos como Jurassic Park Survival, que prometía cumplir el sueño de muchos fans, pero tras el tráiler inicial ha vuelto al silencio. Este juego lleva anunciado desde el 8 de diciembre de 2023, cuando Saber Interactive lo presentó oficialmente. O sea, a fecha de hoy lleva algo más de 2 años anunciado. No parece tantísimo comparado con otros casos eternos, pero el problema aquí no es solo el tiempo, sino la sensación de que el juego pegó un bombazo al anunciarse, y luego se metió en una niebla muy rara. La razón principal es bastante simple, lo enseñaron muy pronto y con una idea muy potente. Un Jurassic Park en primera persona, ambientado justo después de la peli de 1993, en Isla Nublar. Sonaba a fantasía absoluta para cualquier fan, pero claro, una cosa es vender el sueño y otra enseñar progreso real. Desde entonces, la información oficial ha sido escasa, y en la propia ficha del juego sigue apareciendo con To Be Announced, sin fecha ni ventana concreta. Aún así, tampoco se puede decir que haya sido desaparecido del todo. El año pasado hubo una señal oficial con un detrás de escenas, o sea, un vídeo enseñando un poco más del proyecto y recordando que seguía en marcha. El problema es que eso no fue el típico regreso fuerte con gameplay largo, fecha y sale tal día, sino más bien una manera de decir, tranquilos, seguimos aquí. Y eso calma un poco, pero no mata la sensación de limbo. Y lo mismo con The Wolf Among Us 2, que lleva más de 6 años en desarrollo real y sigue sin dar señales claras de cuándo va a salir. Y es que lleva en ese limbo extraño desde diciembre de 2019, que fue cuando Telltale lo reanunció oficialmente en los Game Awards. Así que hablamos de más de 6 años anunciado en su versión real y actual. Y digo real porque antes ya hubo un intento de secuela con la Telltale antigua, pero aquello se fue al garete con el cierre del estudio. O sea, el juego arrastra años de historia rara, reinicios y problemas internos, y eso explica bastante bien por qué sigue dando la sensación de que existe, pero nadie lo ve venir de verdad. La clave aquí es que no estamos ante un simple retraso normal. The Wolf Among Us 2 ha pasado por un desarrollo rehecho desde cero, cambio de enfoque y hasta salto de Unreal Engine 4 a Unreal Engine 5, algo que, dicho fácil, significa rehacer parte del trabajo para adaptarlo a una tecnología nueva. Encima, en 2023, Telltale lo retrasó fuera de ese año para evitar crunch y darse más tiempo, pero después de eso la comunicación volvió a secarse muchísimo. Y luego está el otro problema. El estudio tampoco transmite demasiada estabilidad. Hubo despidos en 2023, en 2024 Telltale tuvo que salir a negar rumores de cancelación, y en 2025 incluso desde Haddock, que colaboraba en la parte narrativa, dejaron caer frustración por cómo iba todo. Vamos, que no parece un juego muerto, pero sí un atrapado en una producción muy accidentada.
Y pasamos a Little Devil Inside, que es uno de los casos más locos que hay ahora mismo. Porque sí, este juego lleva anunciado desde el 2015, cuando salió en Kickstarter, así que estoy hablando de más de 10 años anunciado, y lo fuerte es que en este momento prometía salir en 2016. Imagínate cómo ha cambiado la cosa. El problema aquí no solo es el tiempo, es todo lo que ha pasado por el camino. Este juego ha sido retrasado una y otra vez, ha cambiado de motor, ha cambiado de planes, y ha tenido periodos larguísimos donde directamente no se sabía absolutamente nada. De hecho, llegó a estar años desaparecido hasta que en 2024 los propios desarrolladores reaparecieron pidiendo perdón y enseñando un poco de gameplay. ¿Y por qué ocurrió esto? Pues porque es el típico proyecto que empezó pequeño y se fue haciendo cada vez más grande. Lo que iba a ser un indie curioso acabó convirtiéndose en algo mucho más ambicioso, y eso para un estudio pequeño como Neostream es peligrosísimo. Cuanto más crece el juego, más difícil es terminarlo. Y si encima tienes problemas internos, equipo reducido y cambios de tecnología, ya tienes el cóctel perfecto para un desarrollo eterno. Encima, el juego ha vivido mucho del impacto de sus trailers. Ese estilo artístico, ese rollo raro entre aventura y supervivencia, hizo que la gente se enamorara rápido. Pero claro, cuando pasan años sin noticias, ese hype se convierte en desconfianza. A día de hoy, el juego sigue oficialmente en desarrollo. Incluso se habla de 2026 como posible ventana, pero sin nada confirmado. Y después de más de una década ya no vale con decir sigue vivo, la gente quiere verlo de verdad. Y si vamos a hablar de desarrollos eternos, imposible no mencionar Squadron 42, con casi 13 años a sus espaldas. Squadron 42 lleva anunciado desde el 10 de octubre de 2012. Estoy hablando de casi 13 años de espera. Sí, 13. Una barbaridad. Y eso explica perfectamente por qué mucha gente ya no lo ve como un juego normal en desarrollo, sino como una especie de leyenda del videojuego. De esas que llevan tanto tiempo prometiéndose que cuesta hasta creer que algún día vayan a salir. Cloud Imperium sigue tratándolo como su gran campaña single player, pero el tiempo que lleva encima es una locura. ¿Y por qué se sabe tan poco después de tantos años? Pues porque este juego se ha pasado media vida siendo más una promesa gigantesca que un producto cercano. Durante años fue el típico proyecto que parecía crecer y crecer, con ambición de blockbuster espacial, actores famosos, combates, narrativa cinematográfica y una escala enorme. El problema es que cuanto más grande quieres hacerlo, más fácil es que el desarrollo se convierta en una bola de nieve infinita. Y con Squadron 42 eso se nota muchísimo. La parte curiosa es que en octubre de 2023 dijeron oficialmente que el juego estaba completo entre comillas, es decir, que ya tenía todas sus piezas principales montadas y entraba en fase de pulido. Luego, en 2024 enseñaron gameplay y apuntaron a 2026 como ventana de salida. O sea, ahora sí se sabe algo más que antes, pero sigue sin haber fecha cerrada. Y después de tantos retrasos, la gente ya no se emociona igual con un simple va para 2026. Y con casos más recientes pero con la misma sensación está Doc Eve, que desde su tráiler viral lleva años desaparecido. Doc Eve es de esos juegos que parecen haberse quedado congelados en el tiempo, y es que se dejó ver por primera vez en 2019, pero el momento en el que de verdad se quedó grabado en la cabeza de todo el mundo fue su gameplay en la Gamescom de 2021, así que puedes decir que ya lleva casi 7 años anunciados si cuentas desde el 2019, o casi 5 años si cuentas desde el gran tráiler que lo hizo famoso. ¿Y por qué se sigue sabiendo tan poco? Pues porque huele muchísimo a juego enseñado antes de tiempo como gran parte de los de este vídeo. Pearl Abyss soltó aquel tráiler tan loco, tan colorido, tan raro y tan llamativo, y claro, la gente se volvió loca. Parecía una mezcla de mundo abierto, criaturas, ciudades vivas, música, combate y una identidad súper distinta. Además, Pearl Abyss ha estado centrada durante años en Crimson Desert, que claramente era su prioridad principal, y eso se ha notado muchísimo. Mientras Doc Eve seguía en segundo plano, el estudio volcaba recursos, tecnología y atención en sacar adelante su otro proyecto grande. De hecho, en referencias recientes de la compañía e informes ligados a inversores, Doc Eve sigue existiendo, pero la sensación general es que va después y no antes. Y por último, cerramos el vídeo con Judas, que en poco más de 3 años ya ha entrado en ese terreno peligroso donde el silencio pesa más que el hype.
Judas lleva anunciado desde el 8 de diciembre de 2022, cuando Ghost Story Games lo presentó en los Game Awards del 2022. Lleva algo más de 3 años anunciado. No parece una eternidad comparado con otros casos, pero la sensación de silencio existe porque para un juego con el nombre de Kevin Levine detrás, la gente esperaba bastante más movimiento. La razón principal de que se sepa tan poco es bastante simple. Lo enseñaron con un tráiler potente con esa vibra Super BioShock y luego desapareció del radar. Durante bastante tiempo no hubo una campaña fuerte de información, fechas concretas ni una presencia constante que hiciera sentir que el juego avanzaba de verdad. Y eso hace mucho daño, porque cuando presentas algo con tanto peso, el silencio se nota al doble. También hay otro factor importante. Judas no viene precisamente de un desarrollo tranquilo. Antes incluso de anunciarse ya habían hablado de un proceso complicado dentro del estudio, con problemas de dirección y desgaste interno. Y cuando un juego arrastra eso suele pasar una cosa muy típica. Se enseña una visión muy atractiva, pero luego cuesta muchísimo convertirla en un producto listo para salir. Y al final, después de ver todos estos casos, te das cuenta de una cosa bastante clara. El problema ya no es cuánto tardan los juegos en salir, es cuándo deciden enseñarlos. Porque muchos de estos proyectos no están muertos, no están cancelados, simplemente fueron anunciados demasiado pronto. Y ahora te toca a ti, que quiero que me lo dejes en comentarios. ¿Cuál de todos estos juegos sigues esperando de verdad? ¿Y cuál crees que ya has dado completamente por perdido? Déjamelo en comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, dale al like, al hype si lo estás viendo desde el móvil, y suscríbete si no lo estabas, y echa un vistazo a la descripción o al comentario fijado, porque en Eneba tienen juegos a un precio muy jugoso. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.